Horacio, la Argentina tiene un problema endémico de inflación hace, no sé, más de 70 años. Hubo un momento de 11 años, creo que fueron, que no lo tuvo y vos fuiste responsable de ese proceso. Le encontraron la vuelta. Ahora, ¿hay alguna posibilidad? ¿Ves algo? No sé, vos hablabas el otro día de un sistema bimonetario, dolarización, algo que termine con este sistema de que el argentino no cree en su propia moneda. Bueno, lo que estaban hablando antes de las jubilaciones y otros componentes del gasto público demuestran que Argentina está realmente desfinanciada, tiene un problema muy grave de déficit fiscal y no cumple con sus obligaciones, con lo cual ha perdido también el crédito, con lo cual termina finalmente financiándose con emisión monetaria, como mencionaba recién. Entonces eso genera una inflación que se ha hecho una inflación endémica y estructural que se acelera o se ralentiza según los momentos y los ciclos económicos y las decisiones de política económica. Este tema de la movilidad empezó en la Convención Constituyente del 57, o sea, en un periodo donde estábamos ya con inflación alta tendiente a lo que después fue su descontrol. Como consecuencia de eso, la gente busca refugio contra la inflación y lo busca en el dólar como una cosa simple para resguardar pequeños ahorros o grandes ahorros dependiendo de la situación de cada uno. Y eso se retira del circuito económico. Entonces, una de las causas por las cuales la Argentina tiene el 40% de su parque ocioso, es decir, sin utilizar, tiene inversión realizada que no utiliza, es porque le falta circulante. Pero resulta que tiene el circulante en los colchones o afuera del país, según cifras del INDEC a diciembre del año pasado, 400.000 millones de dólares tenemos los argentinos. Somos acreedores del mundo, no deudores del mundo. El Estado es deudor del mundo, pero los argentinos somos acreedores netos. Pero no utilizamos eso, lo tenemos bien guardado y fuera del circuito. O sea, no sirve ni para generar crédito, ni para nuestro propio consumo, ni para las inversiones, ni para alentar las exportaciones. Mientras tanto, reprimimos el mercado de cambios, generamos estas brechas cambiarias enormes, desalentamos las exportaciones por caminos directos o por caminos indirectos y alentamos las importaciones, incluso muchas de ellas innecesarias. Entonces, lo que surgió el otro día en un reportaje a raíz de este tema del bimonetarismo que se puso en boga Con la carta de Cristina. Con la carta de Cristina, pero fundamentalmente es algo que ya llevamos en nuestro propio ser todos desde hace muchísimos años. Me hicieron esta misma pregunta y yo contesté que lamentablemente en este momento la dolarización, como se hizo en Ecuador, por ejemplo, requiere una cantidad enorme de recursos para rescatar la base monetaria que está en la calle y la deuda del Banco Central, que es futura base monetaria. Más o menos hay 25.000 millones de dólares de base monetaria y otro tanto de deuda del Banco Central. No tenemos esos recursos para... O sea, eso no se podría hacer. Para hacer la convertibilidad, que en su momento se hizo respaldando toda la base con reservas de libre disponibilidad, que no se podían usar para otra cosa, que eran el 100% de la base monetaria. Bueno, después, durante el periodo de Kirchner, se usaron primero para pagar al Fondo Monetario las reservas y después para pagar todo tipo de deudas. Se retiraron del Banco Central casi 70.000 millones de dólares durante ese periodo, además de los 100 y pico de mil que se fueron por el mercado de cambios durante ese periodo y otro tanto que se fueron durante el periodo de Macri. Entonces, una alternativa que sugerí allí fue declarar de curso legal el dólar. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que a los efectos legales tiene la misma caracterización que la moneda nacional. Por que sea ejemplo, transaccional, básicamente. Vas a ir a comprar al supermercado. Podés ir a comprar al supermercado, podés hacer cualquier tipo de pagos, te viene la boleta como viene en Uruguay o en Perú o eventualmente en Paraguay, que viene la boleta en pesos y en dólares, y uno paga con la tarjeta, con lo que quiere, según donde tenga fondos. Y eso, desde el punto de vista, por ejemplo, del comercio exterior, significa que los exportadores, si bien por un motivo aduanero tendrían la obligación de ingresar los dólares que corresponden a la mercadería que salió del país o los servicios que se exportaron, que van a ser crecientemente muy importantes, bueno, ingresa esos dólares, pero no tiene obligación de venderlos en pesos.
y a su vez hay otro importador que necesita esos dólares y tiene pesos, los comprará. El mercado entre pesos y dólares tiene que ser totalmente libre, sin ninguna intervención del Banco Central. Pero eso porque implica una habría devaluación, oferta, ¿o no? ¿eh? Eso implica una... Eso, o sea, achicar la brecha, bueno, por lo pronto. eso Claro. es otro problema, pero que, digamos, la transición de cómo paso de un sistema a otro, sí, tiene toda una problemática que hay que afrontar. La devaluación o no devaluación depende de la inflación reprimida que hay en Argentina por el cepo precisamente al dólar en un aspecto, por el congelamiento de tarifas de servicios públicos que se viene prorrogando y que ya va a llevar un año completo, por la existencia de precios máximos, por los frenos que hay para todo otro tipo de manifestaciones de precios libres. O sea que en la secuencia es mejor estabilizar los precios relativos primero y luego entrar a ¿Cuál esas sería, cuestiones. ¿Cuál sería la motivación de esas personas que, como usted dice, tienen guardados los dólares debajo del colchón? Digo, algunos hasta pequeños ahorristas que tienen guardados esos dólares para desprenderse de ese billete que todos sabemos que hoy es el reaseguro de valor. ¿Por qué lo harían? Fundamentalmente por motivos transaccionales. O sea, esta idea de la restricción externa, que fue un pensamiento que trajo Prebisch después de la Segunda Guerra Mundial, era algo real porque Prebisch mismo pasó por 5 etapas en su pensamiento. Hoy no existe ninguna restricción externa, hoy existe una restricción mental y una restricción de precios. Es decir, a 80 pesos nadie va a vender sus dólares porque sabe que valen entre 150 y 200 pesos. Ahora, a precios de mercado, eventualmente pueden vender los que necesiten. Por eso, forzar un ingreso Siempre de y cuando dólares... puedan comprarlos también. Claro. Bueno, pero es que allí, Si liberás, sin intervención del Banco Central, hay algunos que necesitan vender y otros que necesitan comprar. El tema es qué pasa con los precios, ¿no? Claro. Con la devaluación. No, por supuesto. Está toda la etapa inicial de decir elimino la brecha. Yo podría eliminar la brecha por cualquier otro mecanismo sin hacer esta circulación de curso legal del dólar. Seguiríamos con los problemas que la Argentina ha tenido. Lo que estoy planteando es que durante un periodo suficientemente largo hasta que Argentina logre tener una moneda, porque todas las teorías económicas son perfectas, pero en 140 años desde la ley monetaria de Roca, tuvimos 40 años de convertibilidad con crecimiento y sin inflación, no solamente los 10 nuestros, sino otros 30 en el periodo de oro de Argentina. Después tuvimos 15 años sin convertibilidad y sin inflación, que fue desde el control de cambios en la crisis del 30 hasta el 45, y luego tuvimos 85 años de inflación, de los cuales 15 fueron con indexación, que se fue acelerando y que llevó a la hiperinflación. Entonces, evidentemente, cuando miramos para atrás, suponer que vamos a resolver el problema del peso y que vamos a tener una moneda estable, no es tan fácil de pronosticar qué es lo que vamos a conseguir. Entonces hay que hacer algunas importaciones institucionales, como fue la convertibilidad de nuestra historia y de otros regímenes, como por ejemplo respaldarlo con una moneda como el dólar, que es una construcción Horacio, institucional. Yo te quiero preguntar si estás viendo que viene un fogonazo inflacionario, si me esperás unos segundos, porque lo tengo acá también a Diego, vamos a hablar de las internas en el gobierno del tema Rafecas. Vamos a una brevísima pausa y volvemos. Dale. ¿Viene un fogonazo inflacionario? Bueno, yo creo que se han creado las condiciones para que haya una aceleración de la inflación. Hay muchos precios relativos que están reprimidos en Argentina, tarifas de servicios públicos atrasadas, obviamente eso deteriora la inversión además, precios máximos, otro tipo de controles, el cepo cambiario. Entonces toda esta situación hace que sea posible en un contexto de muchísima emisión como la que ocurrió, y la que se proyecta, que no sabemos bien qué es lo que va a suceder en el presupuesto del año que viene, en virtud de las negociaciones que están en marcha con el Fondo Monetario, pero está previsto un aumento de la emisión de dinero muy, muy importante. ¿Es inevitable la devaluación en esta brecha que existe hoy? Está por debajo del 100%, pero sigue siendo muy alta.
digamos, entre lo que es el dólar oficial, el llamado dólar solidario, el contado con liquidación y el dólar blue? ¿Es inevitable que haya una devaluación con esas tensiones? Bueno, a pesar de la depresión económica de este año, que el producto va a estar cayendo entre el 12 y el 15%, que generalmente da un superávit comercial muy importante, estamos viendo que el balance comercial se está deteriorando, y se está deteriorando por la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones y una demanda de importaciones adicionales. Es decir, que en cuanto ese excedente, que es el único en donde el gobierno tiene excedente, o la Argentina tiene excedente, se siga deteriorando, va a resultar inevitable, porque no hay de dónde abastecer a las importaciones si no es de la devaluación. Pero con este nivel de tipo de cambio y de restricciones operativas para ese mercado cambiario, también es impensable que vengan inversiones, que vengan ingresos de capitales, que vengan de argentinos, de extranjeros, no interesa de quién. Y a su vez sigue en un contexto de desaliento general a la propiedad y a la seguridad jurídica, en un contexto de búsqueda de refugio, no solamente de bienes, sino también de personas. Y bueno, cuando se van las personas también se llevan sus bienes. En consecuencia, hay una grave situación que requiere una nueva organización económica. O sea, el ciclo que empezó en el 2002 está llegando a su fin. O sea, esto no es sostenible en el tiempo. Tenemos 30 segundos. ¿Te consulta Alberto Fernández? ¿No? Nada. No, nunca. ¿Lo conoces? Lo conozco, sí, trabajó en el equipo económico nuestro, era el superintendente de seguros, o sea que claro, lo conozco de aquellos años. Y esta idea que expresó hace un rato con 10 nosotros, segundos, digo, ¿se le acercó a algún político o algún político se interesó en esta propuesta suya? No, surgió de una pregunta que me hizo Sofía Diamante el otro día en un reportaje en La Nación. Y ahí, bueno, yo es algo que vengo pensando porque reflexiono sobre los problemas de Argentina y trato de ver cómo es la combinación que permita armar en cada situación una respuesta posible, y esa es una respuesta posible. Gracias, Horacio, muy amable. Gracias. Gracias a todos, nos reencontramos mañana, quédense con Luis Majul y Mirá. Chau, hasta mañana.